Gobierno interino de Adolfo de la Huerta. Con Adolfo de la Huerta inicia un periodo en el que los de Sonora gobernaron el país. Inicia con Adolfo de la Huerta, después Álvaro Obregón y finalmente Plutarco Elías Calles. La responsabilidad de Adolfo de la Huerta era convocar elecciones, ya que éstas se habían suspendido desde la rebelión contra Venustiano Carranza. El candidato más viable era Álvaro Obregón, ya que éste contaba con el apoyo del ejército y de importantes núcleos del país. En este momento había dos fuerzas políticas que se estaban manifestando y eran los campesinos por un lado y por el otro los obreros. El movimiento obrero, con la Confederación Regional de Obreros de México, o mejor conocida como la CROM, tuvo presencia política en México desde 1918 hasta 1930. En ese momento, 4 partidos estaban luchando por el poder. Uno de ellos era el cooperativista, otro era el liberal constitucionalista, otro era el laborista y en menor presencia era el comunista. Amnistía de Francisco Villa. En julio de 1920, Adolfo de la Huerta firma con Francisco Villa el Tratado de Sabinas, el cual consistía en darle ya la amnistía a Francisco Villa, así como un rancho, el rancho de Canutillo cerca de Hidalgo de Parral, y una pensión acorde a su grado de general, así como la firme promesa del gobierno de dejarlos en paz a él y a su escolta de los Dorados. Y así es como Francisco Villa se retira ya a su vida privada en el rancho de Canutillo. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, pues su final fue bastante trágico. Finalmente, Álvaro Obregón se postula a la presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista y en la contienda aparecen Pablo González y Alfredo Robles, pero Pablo González se retira de la contienda, quedando nada más como contrincantes en esta elección Álvaro Obregón y Alfredo Robles, quien era apoyado por el Partido Nacional Republicano y por el Católico. Y así inicia este periodo electoral, quedando como triunfador en esta contienda Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, 1920-1924. Y así este caudillo sonorense, el 1 de diciembre de 1920, asume la presidencia de nuestro país, teniendo como prioridad la reconciliación en el país, la paz en el país y la reconstrucción de la política y la economía en nuestro país. Sucesos importantes. El 20 de julio de 1923, Francisco Villa y sus escoltas fueron acribillados en Parral, Chihuahua. Se ha especulado mucho al respecto sobre las causas de su muerte. Una era que lo habían asesinado sus enemigos. Otra es que el miedo que sentían algunos gobernantes fue lo que los incitó a asesinarlo. Pero la tercera era que algunas declaraciones que Francisco Villa había hecho a favor de Adolfo de la Huerta, quien estaba en contra de Álvaro Obregón, fue lo que lo habían llevado a su muerte. Sin duda alguna, uno de los más grandes retos era sanar la economía del país, ya que durante el tiempo de la revolución, la agricultura y gran parte de los obreros también habían abandonado sus trabajos para irse a la lucha revolucionaria, lo cual había traído como consecuencia una crisis económica bastante fuerte en nuestro país, y poder levantarla nos iba a costar bastante. El petróleo. La industria petrolera tuvo una posición bastante difícil, ya que no había normas que la legislaran. Dependía totalmente de los acuerdos que firmaran la presidencia, la Suprema Corte y las compañías petroleras. Claro que las compañías petroleras se respaldaban con los acuerdos constitucionales que ellos tenían previamente establecidos en su país, lo cual dejaba a México en desventaja. Política agraria. El artículo 27 constitucional consagraba tanto el derecho a la propiedad privada como a la pública. En base a esto, Álvaro Obregón formó su política agraria. La infraestructura era inexistente, ya que aún no se habían construido obras de riego, presas, canales, caminos y todo lo que se necesitaba para el desarrollo de la agricultura, de tal manera que su producción era totalmente de temporal, es decir, dependían de la lluvia
para que se pudiera producir en la agricultura. El latifundismo continuaba, ya que Álvaro Obregón estaba a favor de este porque consideraba que el reparto de la tierra no resolvía el problema de la tenencia de la tierra, ya que al repartirla, pues se perjudicaba el desarrollo de la tierra y esto como consecuencia pues perjudicaba la economía del país. Él decía que la única manera de acabar con el latifundio sería si estas personas de alguna manera eran abusivas con los trabajadores o si no estaban produciendo lo que debían en la tierra. Esa era la única manera en que él se iría en contra de los latifundistas. Política laboral. El gobierno apoyó a las organizaciones obreras, claro, porque esto le convenía, ya que mediante estas todo este movimiento era manipulado y controlado por parte del gobierno, de tal manera que los llamados sindicatos en realidad y esa libertad sindical en realidad no. En 1921 se crea la Confederación General de Trabajadores y en 1922 se crea la Confederación Nacional Católica de Trabajadores. Esto con la idea de que el clero quería tener más penetración e influencia dentro de la sociedad. Política educativa. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, poniendo como titular a José Vasconcelos. Con el apoyo del presidente Álvaro Obregón, se inicia una campaña de educación en la cual empieza un proyecto de alfabetización y la construcción de aulas, escuelas rurales y bibliotecas públicas. Además, se estableció el Departamento de Bellas Artes. La creación de esta secretaría permitió la fundación de la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo cobró auge. Se organizó el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores con la participación de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Javier Guerrero, Carlos Mérida y muchos otros. En las artes destacaron muchos artistas. En el campo musical, Manuel M. Ponce, en la literatura, Ramón López Valverde, Enrique González Martínez, José Vasconcelos, Adolfo Reyes, Amado Nervo, entre otros. Política exterior. Fue en los primeros meses de 1921 cuando el gobierno de Estados Unidos inició gestiones para normalizar sus relaciones con nuestro país. Se negociaba un tratado de amistad y comercio, pero el gobierno estadounidense puso como condición que se hiciera con un marco jurídico similar al porfirista, es decir, contrario al artículo 27 constitucional. Para presionar al gobierno mexicano, navíos de guerra norteamericanos anclaron en Tampico. Ante estas amenazas, el gobierno redujo los impuestos y la producción petrolera. Además del Tratado de Amistad y Comercio, también se dispusieron los asuntos de la deuda externa y el petróleo. El gobierno mexicano haría concesiones a los propietarios y a los intereses extranjeros sin socavar la soberanía del país. Y así, el 3 de septiembre de 1923, se firmaron estos puntos en el Tratado de Bucareli y así se concluyeron las negociaciones. Es importante aclarar que en este tratado quedaba sin efecto el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional, de tal manera que los propietarios extranjeros conservaban sus derechos sobre el subsuelo. Y así los recursos petroleros quedaron a merced de los extranjeros. A finales de 1923, Adolfo de la Huerta inicia una rebelión en contra de Álvaro Obregón porque no estaba de acuerdo en la forma en que llevaba la política. Sin embargo, esta rebelión no duró mucho, ya que a principios de 1924 esta rebelión es vencida y Adolfo de la Huerta es desterrado del país hacia los Estados Unidos. La sucesión presidencial estaba preparada y el candidato era Plutarco Elías Calles. Gobierno de Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928. Política económica y obra pública. El gobierno de Calles fue el primero en invertir en infraestructura. Se crearon la Dirección General de Caminos y la Comisión General de Irrigación. Durante su gobierno se empezó la construcción de carreteras, caminos, presas y canales, entre otras obras. Además, se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ejidal y en 1925 el Banco de México o Banco Central.
En el ámbito industrial, para 1925, México ya contaba con 130 fábricas, entre ellas la Ford Motor Company, la DuPont y la Palmolive, entre otras, de capital estadounidense, o Cementos Mexicanos, Cervecería Modelo y la cigarrera El Águila, de capital nacional. La economía de varios países entró en recesión. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y otras naciones capitalistas enfrentaron una severa crisis de 1929 hasta 1933. Problemas internos, como la rebelión cristera, provocaron la desconfianza en el gobierno, así que los inversionistas extranjeros se retiraron, las exportaciones se suspendieron, no había divisas y por lo tanto esto trajo como consecuencia severos problemas en el desarrollo del país. El gobierno de Calles utilizó a líderes como Luis Napoleón Morones y Lacrom para someter a más de 1 millón de afiliados y para reprimir las huelgas y los paros. En resumen, este gobierno utilizó como una respuesta a estas manifestaciones la represión y la cárcel, a pesar de que en la Constitución están amparados los derechos de petición y de huelga. Política educativa. Este gobierno impulsó decididamente la educación. Se construyeron escuelas urbanas y rurales. Se creó el Instituto Técnico Industrial, la Escuela Nacional de Constructores y la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Estos planteles serían la sede del futuro Instituto Politécnico Nacional, fundado durante la administración de Lázaro Cárdenas. Conflicto religioso o guerra cristera. 1926-1929. Antecedentes. En la época virreinal, la Iglesia tenía amplios poderes y los utilizó durante la Guerra de Independencia, incluso en los primeros años del México independiente. Pero a mediados del siglo XIX, con las leyes de reforma, los perdió. Y así, paulatinamente, la Iglesia iba perdiendo territorio en el ámbito político. Con la promulgación de la Constitución de 1917, la protesta del clero aumentó, debido a que los artículos 3, 5, 24, 27, 123 y 130 afectaban sus intereses, la educación laica, la propiedad en manos del Estado y no de la Iglesia, el control del Estado sobre el clero y la anulación del derecho del clero a tener propiedades y participar en política. Por eso la Iglesia exigió su reforma. Y en 1923 comenzó la construcción del santuario a Cristo Rey. En respuesta, la Iglesia presentaba al presidente como enemigo de la sociedad y de la fe. Entonces, Calles se dispuso el registro de los curas y las órdenes religiosas, y en caso de no acatar estas disposiciones, se les prohibía oficiar. El clero cerró templos, ofició misas clandestinas y se dispuso la salida de curas al extranjero. En este contexto nació la Iglesia Católica Mexicana, provocando un cisma que surtió efecto en varios estados. En 1925, la Iglesia organizó la Liga Cívica de Defensa Religiosa, pero el gobierno la consideró como organización sediciosa y contraria al artículo 130 constitucional. Sucesos más relevantes. El 25 de julio de 1926, el Comité Episcopal ordenó la suspensión de todos los servicios religiosos a partir del 31 de julio, pero sin cerrar los templos. Entonces, el gobierno mandó que los ayuntamientos se encargaran de los templos, clausuró los edificios anexos, capillas, asilos y conventos, expulsó a todos los curas extranjeros y solicitó el registro de las escuelas particulares en un plazo de 60 días. De lo contrario, serían clausuradas. A estas disposiciones se les conoce como Ley Calles. A finales de noviembre de 1926, se creó el Comité de Guerra de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, dirigido por René Caspitrán Garza. De esta manera se había iniciado la Guerra Cristera. Las acciones comenzaron en Zacatecas, pero se extendieron a Durango, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí y el Distrito Federal. Y al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y otras consignas, murieron muchas personas, entre ellas los pasajeros de un tren de Guadalajara que fue dinamitado. En 1928 el movimiento se había debilitado por falta de recursos y de organización. Pero Calles concluyó su gestión el 30 de noviembre de 1928 y el conflicto continuó. Por lo tanto, el presidente Emilio Portes Gil negoció el final de las hostilidades. La sucesión presidencial. A finales de 1926 se empezó el proceso de preparación para la sucesión presidencial. El candidato electo duraría 6 años en la presidencia, de 1928 a 1934. Para esto se hicieron las reformas constitucionales. Reformas constitucionales. En enero de 1928 ya se había reformado la Constitución en materia electoral, estableciéndose que el presidente electo ocuparía el cargo el 1 de diciembre de ese año, que no se permitiría la reelección para el periodo inmediato y tampoco podrían reelegirse ni el ciudadano que sustituyera al presidente constitucional, en caso que éste faltara, ni el presidente interino si faltara temporalmente el presidente constitucional. Estas reformas permitieron volver al poder a Obregón, quien triunfó en las elecciones el 1 de junio de 1928 y el 17 de julio, durante el festejo de su reelección, fue asesinado por José de León Toral, un joven fanático. Este atentado provocó una crisis política peligrosa. Los partidarios de Obregón acusaban al presidente, pero este muy pronto concertó alianzas con los obregonistas e instaló a Emilio Portes Gil en la Secretaría de Gobernación. Por mandato constitucional, Portes Gil asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1928.